Hola chicos, en esta clase comenzaremos a hablar de la biomecánica de la cadera. La articulación de la cadera es una enartrosis, por lo tanto decimos que tiene movimiento en los tres ejes del espacio. Podemos realizar movimientos de flexo-extensión, aducción, abducción, rotación interna y externa, y sabemos que si es una articulación multiaxial, vamos a poder completar y realizar la coordinación del movimiento a través de una circunducción. Es una articulación sumamente estable. En nuestras primeras clases nosotros hablábamos de una relación entre la congruencia, la movilidad y la estabilidad, y decíamos que aquellas articulaciones que son congruentes son estables, pero pierden movilidad a expensas de esa congruencia y estabilidad. Pero, sin embargo, siempre tenemos una excepción a la regla, y esta es una de ellas. La articulación de la cadera es muy congruente, es muy estable y así todo es sumamente móvil. Nosotros sabemos que la cabeza femoral tiene una forma de 2/3 de esfera orientada oblicuamente hacia arriba, hacia adentro y un poco hacia adelante. Va a estar recubierta por cartílago hialino, como cualquier articulación de carácter sinovial. Y tenemos que en el trasfondo de la cavidad cotiledoidea se inserta el ligamento redondo. Este ligamento que en sus comienzos, o sea, en todo lo que es el desarrollo embrionario y desde un perfil en los chicos, es un ligamento de carácter activo, es un ligamento que también me ayuda a la estabilidad de la articulación. En cambio, cuando ya nos ponemos grandes, este ligamento solamente vehiculiza la arteria para la cabeza femoral, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar hablando de un ángulo de inclinación y un ángulo de declinación, un ángulo de inclinación del cuello con respecto a la diáfisis de unos 125 grados y un ángulo de declinación que vamos a estar hablando entre un promedio de 10 a 30 grados. Estos ángulos siempre van a tener una variabilidad de acuerdo a los autores donde ustedes puedan llegar a leerlos, ¿sí? Entonces podemos estar hablando aproximadamente de 125 grados, un ángulo de inclinación o un ángulo también llamado cérvico-diaficiario y un promedio entre 12 a 15, un ángulo de anteversión o un ángulo de declinación, llevándolo hacia el adulto, ¿sí? Nosotros sabemos que esta articulación de la cadera, que vamos a estar hablando del fémur con respecto al coxal, el coxal es un hueso también muy especial debido a que es la unión de tres estructuras óseas en el trasfondo de la cavidad cotiloidea, estructura donde ahí va a tomar punto de inserción o punto de relación también la cabeza del fémur. Articulación que decíamos sumamente congruente, articulación sinovial, por lo tanto va a estar recubierta de todas las características que presenta una articulación sinovial, con su rodete, con sus ligamentos, con su membrana, con su líquido sinovial. Y también es importante, como mencionábamos antes, el ángulo de inclinación del fémur, debido a que podemos llegar a tener algunas variabilidades con respecto a estos ángulos. Nosotros mencionábamos que un ángulo normal, un ángulo cérvico-diaficiario o un ángulo de inclinación era un promedio de unos 125 grados. Pero podemos estar hablando también de un ángulo más abierto,
llevándonos a lo que sería un valgo, una coxa valga, y un ángulo más cerrado de 125 grados que ya estaríamos llevando a un varo de cadera, una coxa vara. Esto es importantísimo debido a que, por supuesto que va a tener también una determinada consecuencia a nivel de la rodilla y a nivel del tobillo, estas diferencias en las angulaciones y cómo va a ser la representación también de las compensaciones que esta cadera va a tener que resolver. Por supuesto que nosotros vamos a estar siempre sometidos a distintos tipos de fuerzas. En este momento podemos hablar de fuerzas varizantes, fuerzas que nos quieran llevar a un varo, que ya de por sí van a ser el peso corporal, la tracción de los glúteos, la tracción de la parte isquiocondilia y todo lo que sería la parte de los aductores mayores. Y con respecto al valgo, principalmente va a ser trabajado a nivel de los pelvitrocanterios. Nosotros en su momento, cuando estábamos hablando de resistencia de materiales, veíamos que todo el tiempo estamos sometidos a distintas solicitudes mecánicas, pero la más común para nosotros eran las solicitudes de flexión, en la cual era una combinación de tracción en la convexidad y compresión en la concavidad. Pero decimos que este tipo de materiales no resiste muy bien a las fuerzas de tracción y necesitamos una estructura que nos resuelva esa tracción a fuerzas compresivas, que es lo que mejor toleran nuestros materiales. Por lo tanto, ahí es donde intervienen los músculos pelvitrocanterios en resolver esa tracción a fuerzas compresivas. Si nosotros nos ponemos a analizar puntualmente el fémur, vemos como que a nivel de ese cuello tendríamos como, entre comillas, esa fuerza, esa forma de flexión, ¿verdad? O casualidad nos encontramos con un trocánter mayor en esa zona, justamente para que tomen punto de inserción esta musculatura tan importante en poder resolver estas fuerzas de tracción a fuerzas compresivas. Entonces planteábamos que esta orientación espacial del cuello es el segundo parámetro que se debe considerar al analizar toda esta anatomía articular con relación a la mecánica que tenga esta articulación. El cuello del fémur entonces va a tener, con respecto a la diáfisis, un ángulo entre 125 y 135 grados. Ponemos como un promedio 125 grados, como mencionábamos antes, depende del autor de donde nosotros saquemos esta información. Esto hablándolo en un plano frontal. Y un ángulo de declinación que viene siendo entre el eje de los cóndilos femorales y el eje del cuello, o sea, en un plano horizontal, de aproximadamente unos 12 grados como promedio de anteversión, como poniéndole un término medio, ¿sí? Acá este autor, esto es sacado de Viladot, nosotros estamos tomando que un promedio sería 12 grados, con un normal entre 8 a 15, Capangi nos plantea entre 10 y 30, entonces tomamos un promedio de 12 grados. La combinación de todo lo que sería una abertura anterior del cótilo y una anteversión del cuello, lo que nos permite es un aumento de movimiento articular, principalmente todo llevado hacia la flexión. Entonces, como este promedio de 12 grados, si yo tengo un ángulo mayor a 12 grados, voy a estar hablando de que estoy en una anteversión, ¿sí? O sea, voy a generar una rotación interna de la cadera, principalmente en el momento de la marcha, y si este ángulo disminuye, o sea, es menor a 12 grados, voy a estar teniendo
un retroverso, ¿sí? Que va a ser una tendencia hacia la rotación externa durante la marcha. Para que nos quede bien gráfico, el ángulo de inclinación o ángulo cérvico diaficiario y el ángulo de declinación es un ángulo que yo lo veo desde un plano horizontal. Estoy viendo ese cuello con respecto a los cóndilos femorales. Es una vista bien superior, una vista horizontal. En cambio, el ángulo de inclinación es desde un punto de vista frontal. Conocidas entonces son las cargas que van a gravitar sobre la cadera. Las distintas solicitaciones van a depender principalmente de la superficie en la cual se repartan. Nosotros tenemos que la distribución principalmente va a ser en la superficie de contacto entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Decíamos que la cabeza femoral tiene una forma de una esfera casi perfecta y al aplicar una carga sobre esta articulación, el cartílago va a experimentar una deformación de carácter instantánea, hecho que ocurre en muy pocas centésimas de segundo. Bajo pequeñas cargas, el contacto se va a reducir y las solicitaciones se van a repartir hacia toda la periferia, como Viladot nos presenta paraecuatorialmente, como en una especie de corona. Si se incrementa la fuerza que se aplica sobre la cadera, el polo superior de la cabeza es quien va a participar principalmente en el área de contacto y va a pasar a ser mayor en forma como de casquete esférico y las solicitaciones se van a igualar al máximo en toda la zona de contacto. Por último, si la carga se va a incrementar aún más, se mantiene el contacto global y en la zona polar superior se va a producir un importante pico tensional. Esta imagen que presenta esta diapositiva justamente hace mención a esto que veníamos planteando. O sea, las solicitaciones en la cadera van a ir aumentando conforme lo haga de acuerdo a la forma y la fuerza articular. Con una distribución bien periférica para lo que van a ser cargas de valores pequeños, con un casquete polar libre, o sea, la imagen que vamos a ver hacia la izquierda, una situación equipotente, la imagen que vamos a ver en el centro, en la cual la carga por igual a toda la superficie articular va incrementándose la fuerza y una importante y desfavorable carga polar en incrementos mayores que surja en ella, que es la imagen que nosotros observamos hacia la derecha. Esto es lo que nos presenta Viladot, cómo es la distribución de la carga de acuerdo a la solicitación y de acuerdo a la variabilidad en la velocidad también de la carga. Pensemos que la mayoría de nuestros tejidos son de carácter viscoelásticos, por lo tanto van a depender del tiempo, de la temperatura y por sobre todo de la velocidad de la carga. Y a esta velocidad de la carga lo que le vamos a sumar es la carga puntualmente, ¿sí? No va a ser lo mismo cargas bajas que cargas aumentadas, ¿sí? Por eso es la importancia y la desfavorable carga polar que tiene esta articulación ante cargas sumamente excesivas. Pensemos que todo el miembro inferior está principalmente preparado para la dinámica de la marcha, por lo tanto a la hora de hablar de distintos vectores de carga vamos a tener que mencionar tanto un momento de apoyo monopodal como un momento
de apoyo de talón y despegue de dedos. Todo esto siempre lo vamos a mencionar desde un plano frontal, desde un plano sagital, y hay un trabajo, esto seguimos planteando al autor Viladot, en el cual se realizó todo un trabajo de las diferentes angulaciones, qué es lo que pasa en estos dos momentos tan puntuales para lo que serían los vectores de diferentes cargas, tanto en un plano frontal, cómo va a variar la fase del apoyo en 21 grados, por ejemplo, con respecto a la vertical, después del apoyo del talón, hacia unos 12,5 grados antes del despegue de los dedos y cómo se promedian estos diferentes ángulos. Ahora, ¿para qué queremos tener estas diferentes referencias en las distintas fuerzas y en esta mecánica angular? Principalmente para esfuerzos que esto me lleva a nivel de la práctica diaria, como pueden ser actividades que ya sean poco exigentes, como incorporarse con los codos y las extremidades inferiores de la cama, hasta un segundo lugar que sea la descarga, que para la cadera supone la utilización de un bastón en un lado contralateral a la cadera afectada. En su momento ustedes ya les va a tocar el momento de el análisis puntualmente de la marcha, la distinta musculatura que va a estar actuando en las distintas fases, qué angulación va a estar realizando esa distinta mecedora, de la cual ya lo vamos a mencionar, y todo esto nos sirve justamente para esto, para llevarlo a la práctica y decir, bueno, la utilización de un elemento externo, cómo esto me va a ayudar a disminuir la carga en esa cadera, por ejemplo, porque es el tema que nos involucra en este momento, la utilización de un bastón, la utilización de un andador, la mecánica de incorporación de un gesto motor. Todo esto es sumamente importante a la hora de cómo promediar estos distintos vectores de carga a nivel de la cabeza y el fémur. Por lo tanto, decimos que la carga o la fuerza de reacción que va a experimentar la articulación va a resultar de la suma del peso del cuerpo, que va a provocar un momento aductor sobre la cadera y de la fuerza producida por la contracción de la musculatura abductora que va a neutralizar este momento. Yo voy a tener la relación entre el brazo de palanca de los abductores y el peso corporal y va a tener una importancia en la determinación de la magnitud de la fuerza de reacción articular a nivel de la cadera. Vamos a estar hablando entonces de la fuerza resultante sobre la cadera, que va a estar representada por la letra R, está determinada por el valor del peso corporal como P. Esto va a generar un momento aductor proporcional al brazo de palanca, que va a estar representado por la letra D, respecto al centro de la cadera y a la fuerza generada por la musculatura abductora, que sería M, que va a ser la que equilibre el mencionado momento actuando según un brazo de palanca. Siempre mencionamos las distintas posiciones articulares, desde una posición 0, estando en una posición anatómica, en una extensión completa, donde encontramos una gran estabilidad de todos los ligamentos. Pensemos que nosotros venimos de la cuadrupedia y pasamos a la bipedestación, por lo tanto, estos ligamentos sufrieron un enrollamiento y están tensos en esa posición, por eso es donde encontramos mayor estabilidad. También aumenta ese peso y el peso, la estabilidad y otra condición que es la presión atmosférica.
Como posición de bloqueo vamos a tener una extensión máxima, abducción y rotación interna completa. Pensemos que en la posición de bloqueo lo que nos vamos a encontrar es con mayor relación de todas nuestras superficies bien intraarticulares, donde no haya ningún tipo de slack ni soltura mecánica. Y si nos vamos a hablar a una posición de reposo, es una posición de flexión de unos 30 grados, una leve abducción de 30 y una rotación externa. En su momento, cuando nosotros hablábamos de columna vertebral y yo les mencionaba una posición de reposo, por ejemplo, para la columna, y les decía que una posición muy agradable es cuando nos acostamos panza arriba, con almohadas debajo de las rodillas, ya pensemos que en esa posición lo que provocábamos era una flexión de la cadera, y esa flexión de la cadera hacía rotar la pelvis a posterior, aplanábamos la columna lumbar y era una posición sumamente agradable para la columna, y también le estamos sumando esta posición de relajación o de reposo para la cadera, porque pensemos que al estar estas rodillas apoyadas en estos almohadones en flexión, al mismo tiempo hace que las piernas relajen hacia una posición de ligera abducción también, y con esto nos lleva a la rotación externa. Entonces ahí es donde estamos encontrando una posición de reposo, y son estas las posiciones que muchas veces hablamos y le recomendamos a nuestros pacientes para poder utilizar como tarea para el hogar, por ejemplo. Un dato importante que todavía no mencionamos es el sistema trabecular que tiene el fémur y la bajada de carga desde el coxal. Tenemos un sistema principal formado por dos tipos de fascículos, un fascículo axiforme, que es principalmente de tracción, que van a ser desde la cortical externa de la diáfisis y va a finalizar en la zona inferior de la cortical de la cabeza. Otro fascículo, que es el cefálico o en abanico de sustentación, este está preparado para la compresión, se origina en la cortical interna de la diáfisis y en el inferior del cuello, y va a ir a la parte superior de la cortical de la cabeza. El sistema trabecular accesorio también va a estar formado por dos fascículos que van a terminar en el trocánter mayor. El fascículo trocanterio, que es de compresión, se origina en la cortical diaficiaria interna de la base del cuello, y el fascículo del trocánter mayor, que es menos importante, que va a estar compuesto por fibras verticales y paralelas a su cortical. Los sistemas trabeculares de tracción siempre se van a encontrar donde se inserten ligamentos o músculos potentes, como es el caso del trocánter mayor. Lo mismo que mencionábamos al principio, el fémur principalmente está sometido a fuerzas de flexión y ante la tracción se rompe este material, y por eso de ese lado tenemos un trocánter mayor. Entonces estas fibras, estos fascículos que van a insertarse al trocánter mayor, que decimos que están principalmente sometidos a fuerzas de tracción, se encuentran con esa musculatura que va a resolver esas fuerzas de tracción a fuerzas compresivas. Vamos a tener un sistema cérvico-cefálico que va a estar formado por todo lo que es la convergencia de los fascículos arciforme y cefálico o de sustentación, y que va a proporcionar una zona de mayor densidad y va a formar lo que es el núcleo de la cabeza. Pero así todo, entre este entrecruzamiento de fibras, tenemos una zona de debilidad, una zona de menor resistencia, que cuando todas estas estructuras no coordinan el movimiento, es por donde se produce la fractura a nivel del cuello. Si nosotros hablamos de todo lo que son los factores de coaptación, los elementos estabilizadores que tiene la articulación de la cadera, ya mencionábamos que es una articulación sumamente congruente y estable, va a presentar
una cápsula articular con una forma de manguito cilíndrico. Vamos a tener inserción de distintos ligamentos. Uno de ellos están tanto situados en la parte anterior como en la parte posterior de la cápsula y son quienes van a reforzar, por supuesto, esta articulación. En la cara anterior existen dos ligamentos que son el ilio femoral y el pubo femoral. Nosotros siempre recordemos que nuestros ligamentos van a tomar nombre de la inserción hacia donde van, ¿sí? Entonces vamos a tener que a nivel del coxal tenemos 3 huesos que la componen, el ilion, el pubo, el pubis y el isquion, y que a través de ellos van a tener que ir al fémur. Entonces ellos son los que van a tomar nombre en estos distintos ligamentos. Decíamos, el ilio femoral, o también llamado de Bertin, forma triangular, va a insertarse en el vértice superior y por debajo de la espina ilíaca antero-inferior y su base, y a lo largo de la línea intertrocanteria del fémur. Es un abanico que va a formar 2 fascículos, un fascículo superior o también llamado ilio petrocanterio, que es el más fuerte de todos los ligamentos de esta articulación, y un ligamento inferior o ilio petrocantineo, que es un poco menos resistente. Vamos a tener al ligamento pubofemoral, que este es más triangular y se va a insertar en distintos puntos de la cara anterior de la articulación, y este ligamento junto con los 2 del ilio femoral son los que formarían como la Z, ¿no?, en la parte anterior de esta articulación. Y después nos encontramos con que en la cara posterior inferior tenemos al último ligamento, que es el isquiofemoral, que es donde se va a insertar en la cara posterior de la ceja y el rodete cotiloideo, y tiene forma así como espiroidea, y se va a fijar en el borde anterior de la fosita digital del trocánter mayor. Otra de las estructuras que nosotros tenemos es el ligamento redondo, que es un elemento diferente. En el adulto, como mencionábamos al principio de la clase, en el adulto pierde su función estabilizadora, pero en el recién nacido y en el niño colabora en la fijación de la articulación hasta que ésta se encuentre principalmente evolucionada y ya pueda responder por sus medios. Después solamente nos sirve como puente para el pasaje de nervios y vasos hacia la cabeza femoral y brindarle obviamente todo lo que es el pasaje de nutrientes a esa estructura y que no nos provoque una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Importante, mencionamos siempre que los músculos son los que tienen la función principal en la estabilidad de un montón de articulaciones. Acá en la cadera y en la pelvis es muy visual aquellos músculos de carácter transversales, cómo nos brindan esta estabilidad, todos los músculos pelvitrocanterios, a lo que es una diferencia, por ejemplo, de músculos longitudinales, como son los aductores, con estas fuerzas hacia una tendencia en una mecánica luxante. ¿Luxante en qué momento? Si la morfología de la estructura no está desarrollada correctamente, como puede ser el caso de las luxaciones congénitas de cadera. Es importantísimo prevenir todo esto y tranquilamente se puede con una placa, una ecografía de caderas, si bien ahora está estipulado hace ya un par de años como fijo, como una prevención para los distintos niños, al mes de nacidos ya mandarles una plaquita o una eco de caderas para determinar cómo se encuentra ese núcleo de osificación
con respecto al hueso coxal. Pensemos que decíamos que el coxal son 3 piezas óseas que se reúnen en el trasfondo de la cavidad cotiloidea y con todo eso tiene que también articular la cabeza del fémur. Entonces, tenemos que en esta imagen 104, a su izquierda, ustedes pueden ver un dibujo de lo que sería una normalidad de la cadera y hacia la izquierda un resumen patológico que si yo trazo una línea I y le tomo la tangente que va a pasar por el techo del cótilo, voy a tener que en un promedio entre 25 y 15 grados, pero pongamos que al principio, porque yo empiezo a evaluarlo desde los niñitos muy chiquitos, en un 25 grados, estoy hablando de una situación fisiológica, ¿sí? O sea, es una cadera normal. Cuando este ángulo se encuentra muy aumentado, ya me estoy encontrando con una situación patológica. Estos casos se reducen con un vendaje muy específico, una formación del miembro inferior hacia una postura en la cual esas presiones intermitentes que hagan los niñitos y demás va a ser el trabajo de la morfología de la estructura y con eso prevenir luxaciones en un futuro. Sumamente importante cómo quede la orientación de ese cótilo con respecto a la cabeza del fémur para prevenir funciones o luxaciones patológicas en un futuro. Ya en su comienzo nosotros hablábamos de la coxa valga, la coxa vara, ¿sí? Son todas importancias que nosotros tenemos que tomar en cuenta, como el ángulo de inclinación, como el ángulo de declinación. Todas estas pruebas nosotros las tomamos en cuenta a la hora de evaluar a nuestros pacientes. Por eso nos sirven muchísimo las imágenes que ellos nos puedan traer para que nosotros también determinemos cuál es el límite de esos diferentes productos de nuestros pacientes, ¿sí? Y podamos evaluar cómo seguir adelante con todo esto. Entonces, factor muscular, sumamente importante para la estabilidad. Sabemos que estos músculos transversales son los músculos más importantes a la hora de brindarnos estabilidad en un plano principalmente frontal, sagital, ¿sí? Estos transversales. Ya mencionábamos cuál era la función del ligamento redondo. A nivel de los niños y el recién nacido decíamos que tiene esta función de ligamento, esta función como medio de unión y de adaptación, pero a nivel del adulto simplemente es una vehiculización de la arteria del ligamento redondo. Desde la osteocinemática nosotros sabemos que la cadera puede realizar flexoextensión, en qué plano y en qué eje voy a visualizar este movimiento. Sabemos que en un plano sagital y en un eje anteroposterior las amplitudes van a variar, ¿sí? O sea, no va a ser lo mismo el movimiento que pueda llegar a tener Doña Rosa en su flexoextensión que una bailarina clásica. Entonces, pueden de 90 grados hasta inclusive, si se quiere, 140, 180 grados, y la extensión es más limitada, ¿sí? Por la extensión tenemos más grados de flexión que de extensión y también va a depender de las tensiones ligamentarias y de los límites de movimiento de cada uno de nosotros. Seguíamos con los movimientos osteocinemáticos de aducción y de abducción. Plano y eje, sabemos que el plano barre el movimiento y el eje siempre es perpendicular al plano. Las amplitudes son muy variables, volvemos a lo mismo que mencionábamos antes, depende de si es una persona entrenada o no, de acuerdo a su flexibilidad, de acuerdo a la tensión ligamentaria y a los límites normales de movimiento, pero pudiendo llegar hasta realizar una abducción de unos 180 grados.
Y en cambio la aducción, pensemos que podemos sumar un poco más de grados de aducción siempre combinados, o con una flexión o con una extensión. A la hora de hablar de las rotaciones, sabemos que tenemos más grados de rotación externa que de rotación interna y va a variar de la misma mecánica que hablábamos antes, de acuerdo a las tensiones ligamentarias, a los límites de movimiento, a la secuencia de actividad que cada uno de nosotros esté manejando. Pero bueno, es un promedio de rotación interna entre 30 y 40 grados y de rotación externa de 60. Desde la artrocinemática, nosotros en cadena abierta hablamos de cóncavo convexo, por lo tanto va a rodar en el sentido del movimiento osteocinemático y va a deslizar en el sentido contrario, y en una cadena cerrada es convexo cóncavo, rueda y desliza en el mismo sentido del movimiento osteocinemático. Pensemos que nosotros en la articulación de la cadera tenemos en el momento de la marcha, hay una fase que estamos en cadena cerrada y hay un momento que estamos en cadena abierta. Siempre mencionamos lo mismo. ¿Para qué yo quiero saber la ley del cóncavo, convexo, convexo, cóncavo? Simplemente para ganar grados de movimiento articular a expensas del deslizamiento. Entonces, es una maniobra que a nosotros nos ayuda muchísimo a ganar, a poder movilizar la articulación de la cadera. Hablando de la miocinética de la cadera, vamos a empezar con los flexores de la cadera. Siempre mencionamos lo mismo, que los flexores son aquellos músculos que se van a situar por delante del plano frontal que va a pasar por el centro de la articulación, y vamos a tener diferentes músculos. Los principales son el psoas ilíaco, el sartorio, el recto anterior del cuádriceps y el tensor de la fascia lata, y como musculatura accesoria, o sea que tiene un componente de flexión, nos vamos a encontrar con el pectíneo, el aductor mediano, el recto interno, el glúteo menor y mediano, aquellos haces anteriores. Sabemos que el psoas ilíaco es un músculo muy particular, es un músculo que viene desde la columna lumbar, desde la última torácica, las 5 lumbares, fosa ilíaca interna, se juntan en un tendón común, finalizando en el trocánter menor. Principalmente es un músculo que tanto puede trabajar a nivel de la cadera como a nivel de la columna lumbar. No actúa como flexor o como extensor de la columna lumbar, pero sí lo es a nivel de la cadera. Es un potente flexor a nivel de la cadera. Ahora, ¿qué pasa con este músculo desde su comportamiento rotador? Porque ahí es donde entra la pelea en diferentes autores si tiene un componente rotador interno o rotador externo. Y ese componente de rotación se va a deber a su inserción en el trocánter menor, que va a estar situado por detrás del plano medio del fémur. Y interviene algo en la rotación externa de la cadera por el mismo motivo, pero hay autores que dicen que también tiene un comportamiento rotador interno. El tensor de la fascia lata, además de colaborar en la flexión de la cadera, es un estabilizador a nivel de la rodilla. Acá muchos de estos músculos que van a jugar a nivel de la cadera, pensemos que van a tener un comportamiento también a nivel de la rodilla, ¿sí? Por esta particularidad de ser biarticulares. La pérdida de este músculo, por ejemplo, al utilizar su tendón, ¿sí?, como un injerto, no hace perder la estabilidad de la rodilla, pero sí
disminuye la flexión y la rotación interna a nivel de la cadera. Los músculos extensores van a estar situados por detrás del plano frontal, o sea, van a estar por donde sería la parte posterior, ¿sí?, de ese plano frontal que va a atravesar la articulación de la cadera. Entonces decíamos que estos músculos extensores, así como hablábamos de los flexores que se encuentran por delante del eje de la flexoextensión, lo mismo nos va a pasar con la musculatura extensora. Existen extensores cortos con aquellas inserciones que se encuentran muy próximas a nivel de la cadera, como puede ser el glúteo mayor, como extensores más largos, como puede ser los isquiotibiales, que ya las inserciones más distales y se encuentran hasta inclusive más próximas a nivel de la rodilla. La eficacia de la acción de estos músculos, de los isquiotibiales, que a mí en realidad no me gusta llamarlos isquiotibiales, porque pensemos que al ser 3, uno de ellos se inserta a nivel de la cabeza del peroné. Y a todo lo que es tibia y peroné nosotros llamamos la parte sural, ¿sí?, la parte de la pierna. Entonces, la eficacia de la acción de estos músculos va a depender de la posición en la cual se encuentre la rodilla. ¿Por qué? Porque empezamos a jugar con estos músculos biarticulares que van a desempeñar determinada actividad dependiendo de cómo esté posicionada la otra articulación. Entonces, tenemos que la eficacia, decíamos, que va a depender de la posición de la rodilla. El glúteo es el músculo más potente del cuerpo y junto con los demás extensores tiene una importante estabilidad anteroposterior a nivel de la cadera. Pensemos que cuando la pelvis se va a inclinar hacia adelante, los isquiosurales son los primeros que entran en acción para poder enderezar esa cadera. Es la imagen que nosotros estamos viendo en la primera, la primera a la derecha, ¿sí? 124, si no estoy leyendo mal el power, sepan disculpar. Entonces, cuando la pelvis se va a inclinar hacia adelante, son estos los isquiosurales los primeros que se van a entrar en acción para poder enderezarla. Ahora, cuando esté muy inclinada, es el glúteo mayor el que se va a contraer con máxima energía y los isquiosurales van a aumentar la eficacia con la extensión de la rodilla. Es como un ejercicio de tocarse la punta de los pies con las manos, flexionando el tronco y manteniendo las rodillas en extensión. Es lo que pasa con lo que nosotros determinamos el ritmo lumbopélvico, cómo es ese movimiento de flexión de tronco al frente y cómo es la secuencia de activación de los distintos grupos musculares. Por lo mencionado anteriormente, entonces nos encontramos con una eficacia máxima para la acción del glúteo mayor a unos 120 grados de flexión y los isquiosurales en una semiflexión. La paradoja de Lombard lo que nos menciona es esta acción simultánea que tienen nuestros músculos biarticulares. Hablando del recto anterior del cuádriceps y los isquiosurales, cómo yo puedo ganar mayor grado de flexión de cadera con la rodilla flexionada, así como mayor grados también de extensión de cadera con la rodilla flexionada. O sea, la importancia de sumatoria de grados de movimiento debido a esta acción simultánea en músculos biarticulares. Ya mencionábamos a los músculos abductores de la cadera como estos músculos principales que nosotros tenemos de carácter transversales y estabilizadores
como pueden ser el glúteo mediano, el glúteo menor, el tensor de la fascia lata. Pensemos que estos músculos forman lo que nosotros llamamos el deltoides glúteo, el glúteo mayor, el piramidal de la pelvis, este músculo tan importante y que muchas veces nos trae cierta complicación. Pensemos que el piramidal tiene una relación muy directa con el nervio ciático mayor. Muchas veces el ciático pasa por arriba del piramidal, otras veces pasa por debajo o hay algunos casos que pasa por entre medio del piramidal. Entonces me puede estar dando una pseudo ciatalgia, ¿sí? Entonces hay maniobras muy exquisitas para determinar si el problema viene de la columna lumbar o el problema puntualmente está a nivel del piramidal. Estos músculos que combinan una acción de abducción, flexión y rotación interna, abducción, extensión, rotación externa. Pensemos que de acuerdo a cómo es puntualmente ese ángulo de inserción y cómo pasa el plano del movimiento de la flexoextensión, es que tengan un comportamiento más de carácter flexor, extensor, rotador interno, externo, pero sin ninguna duda el movimiento principal de carácter abductor. Si seguimos mencionando las diferentes secuencias de eficacias que tienen nuestros distintos músculos, vamos a estar hablando de que el glúteo mediano encuentra su máxima eficacia a unos 35 grados de abducción, que es el momento en el cual es cada vez menos coaptador y más abductor, y en el cual encuentra la dirección de toda su fuerza bien perpendicular a su brazo de la palanca. Por lo tanto, toda su fuerza puede ser ubicada bien en un carácter abductor. Entonces, no se pueden olvidar de esta imagen que tenemos representada bien a la derecha arriba, cómo es la formación de este deltoides glúteo, ¿sí? Cómo va a estar formado por el tensor de la fascia lata, el glúteo mediano y mayor, y cómo miren cómo las fibras, ¿sí?, se juntan y se reúnen, pasando bien por todo lo que es la fascia lata al punto de inserción a nivel de la tuberosidad externa de la tibia. A esto es lo que se le llama deltoides glúteo. Desde la miocinética de los aductores, también la musculatura aductora es sumamente importante. Pensemos que tenemos que tener un equilibrio entre abductores y aductores para lograr la estabilidad de la pelvis. Si bien decíamos que son sumamente importantes los músculos transversales para la estabilidad de la pelvis, y ahí es donde nos encontramos principalmente con aquellos que son abductores, y los aductores, que si bien son más longitudinales, nos encontrábamos con aquellos con determinado cuidado a la hora de poder provocarnos algún tipo de luxación. Siempre nos tenemos que encontrar con este mecanismo de sinergia-antagonismo, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un equilibrio entre los abductores y los aductores para la estabilidad de la pelvis. Tenemos al aductor mayor, el recto interno, los isquiosurales, porque pensemos que podemos hablar de musculatura pura aductora, pero también nos encontramos que pueden tener un carácter también accesorio en otro tipo de acción muscular también. El cuadrado crural, el pectíneo, el obturador interno y el obturador externo. Al igual que mencionábamos antes, el aductor mediano menor y el recto interno, si bien su función principal es la de aducción, también tiene un componente de flexión, extensión y rotación. Hablando de la miocinética de las rotaciones, nos vamos a encontrar con aquellos rotadores externos, los pelvitrocanterios, el piramidal, el obturador interno, los géminos superior e inferior, el obturador externo, y como músculos también
adicionales aductores, nos vamos a encontrar con el cuadrado crural, pectíneo y los haces más posteriores del aductor mayor y los glúteos. Así como en cada una de las funciones que tiene la cadera, flexión, extensión, aducción, nos vamos a encontrar con esos músculos de carácter protagonista, pero que también, de acuerdo a cómo es la oblicuidad de sus fibras, el punto de inserción pasando por los distintos ángulos del movimiento, tienen un comportamiento también desde otra función accesoria. Los músculos rotadores externos son sumamente numerosos y potentes y van a estar dispuestos por detrás de ese eje vertical, de ese eje flexo-extensión de la articulación. Entre ellos vamos a hablar del piramidal, del obturador externo, del obturador interno, del gémino superior, inferior y accesoriamente también podemos hablar del psoas ilíaco, el cuadrado crural, el pectíneo, los isquiosurales, los glúteos, el sartorio. Por insertarse puntualmente en lo que es la línea áspera del fémur, los aductores también tienen un comportamiento hacia la rotación externa. Con respecto a los rotadores internos, no son tan numerosos ni tan potentes como los rotadores externos y nos vamos a encontrar que están por delante del eje vertical de la articulación y entre ellos vamos a hablar del tensor de la fascia lata, glúteo mayor y medio y accesoriamente vamos a poder considerar a los tres aductores del muslo, principalmente cuando la pierna ya esté posicionada en rotación externa. Esto también es muy común. Aquellos músculos que van a lograr, ¿sí?, la acción opuesta ya iniciado completamente el movimiento, como estos que decíamos recién, que son rotadores externos desde una posición de rotación interna. Hablábamos de este músculo tan particular del psoas ilíaco que no hay discusión alguna, que es el principal flexor de la cadera, pero empieza la discusión en su comportamiento rotador interno o rotador externo. Están los autores que hablan de que es puntualmente rotador interno y están como Capangi, que es rotador externo, o de acuerdo a cómo es el mecanismo de movimiento, como yo les mencionaba, la angulación, cómo es el recorrido del movimiento, que pueda llegar a tener algún comportamiento en ir transcurriendo la diferencia hacia la secuencia. Están los autores que hablan de que en cadena abierta tiene un comportamiento puntualmente en rotación externa y en cadena cerrada de rotador interno. Piensen que las distintas fibras, cómo se compone este músculo desde la columna lumbar, la fosa ilíaca interna y cómo tiene que atravesar, ¿sí?, por delante la articulación de la cadera para insertarse al trocánter menor. Todo eso hace que ese enroque muscular también sea complejo a la hora de poder describirlo. Nunca pierdan de vista y siempre tengan presente a este músculo y a la hora de tener que manipularlo y tener que evaluarlo, porque muchas veces nos trae determinadas consecuencias. Pero bueno, depende del autor donde nosotros plasmemos o podamos leer. Tiene un comportamiento tanto desde la rotación interna como desde la rotación externa y también su comportamiento desde la cadena cerrada y cadena abierta. El comportamiento de las inversiones musculares hacia, en este caso, la máxima rotación interna, pero nos podemos encontrar cómo diferentes músculos pueden invertir su acción muscular partiendo de esa acción totalmente opuesta. Cómo invierten el pectíneo, el obturador externo,
su rotación externa e interna, el glúteo menor, glúteo medio y el tensor de la fascia lata. Como esto es un tema que principalmente nos lo plantea Capanghi en esa inversión de ese componente, en este caso de rotación, partiendo, ¿sí?, desde lo opuesto en su acción muscular. Decíamos que los músculos motores de una articulación, en este caso con 3 grados de libertad de movimiento, no van a tener la misma acción y van a depender de la posición articular como acciones secundarias que puedan cambiar o hasta incluso invertirse, como es el caso del componente de flexión de los aductores. A 0 grados, todos los aductores se convierten en flexores, a excepción del aductor mayor, del haz posterior del aductor mayor. El aductor medio es flexor hasta los 50 grados y a partir de los 70 grados se convierte en extensor, al igual que el aductor menor. Y el recto interno tiene un límite de flexión mayor de los 40 grados. Y pensemos que siempre la eficacia de los distintos músculos va a depender de la posición articular, de cómo es la puesta en tensión de la distinta musculatura para la realización del movimiento. En la posición de flexión de cadera, el piramidal va a modificar sus acciones, mientras que la parte de su alineación normal es rotador externo, es flexor y es abductor. En flexión acentuada e importante se va a convertir en rotador interno, en extensor y en abductor. En la transición en esas dos zonas de acción se va a acentuar la flexión de los 60 grados, en la que no es más que abductor. En flexión siempre acentúa no solamente el piramidal, que es abductor, sino que también el obturador interno se va a comportar al igual que la totalidad del glúteo mayor. La acción de estos músculos va a permitir que con las caderas flexionadas a 90 grados podamos separar una rodilla de la otra. El glúteo menor es un rotador interno y se va a convertir en aductor, al igual que el tensor de la fascia lata, siendo un movimiento global realizado flexión, aducción y rotación interna. Espero no haberlos cansado mucho. Muchas gracias por su atención.